Gacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado de presentar al Ministerio Vida Nueva para el Mundo con el doctor Armando Alducin. Tenemos como tema a desarrollar en estos momentos escogiendo la herencia equivocada. Así se va a llamar nuestra conferencia en esta mañana, escogiendo la herencia equivocada. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Estocol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb hijo de Jefones ceneseo y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Versículo 23: mas si no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es tal vez la mayor tragedia que le pueda suceder a un cristiano en esta vida: estar en la mera orilla para solamente atravesar un pie y comenzar a recibir todo aquello que Dios te había prometido por los últimos 3 o 4 años, y estar a punto ya, tal vez hoy después de las 4 de la tarde o mañana amaneciendo, tu vida iba a comenzar a ser cambiada y transformada, y en esa frontera, en esos minutos que te faltaban para poder entrar y recibir y ser bendecido, que en ese momento digas: ya no quiero seguir más a Dios, me quiero regresar al mundo.
El compromiso con el mundo puede destruir a una persona, puede arriesgar su ministerio, puede desacreditarnos y hacernos sospechosos en cuanto a qué motivos tenemos verdaderamente para servir y seguir a Dios. El mundo, la Biblia dice, es como un imán y está operando una fuerza invisible satánica en el mundo que nos jala. Y es como si tuviéramos nosotros dentro un fierro o un metal, donde el mundo nos atrae a través de lo que vemos por nuestros ojos, a través de lo que sentimos por nuestra carne, y además nos atrae la fama, el poder, la gloria, la vanagloria, el aplauso, el reconocimiento. Todas estas cosas están diseñadas para jalarnos y para sacarnos del camino de Dios. Dice la Biblia en Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, aquí es como este fierro, como este metal, podríamos llamar la concupiscencia, es atraído. O sea, primero nos jala la tentación y dice que después de que nos jala, ahí tenemos la oportunidad de escaparnos todavía. Pero si nos jala y nos seduce, nos envuelve y caemos en eso, comenzamos a ser esclavo de aquello que nos sedujo. Y comenzamos a dar como luz la muerte y el pecado. Este pueblo que se encontraba a la frontera ya de la tierra de Canaán era la segunda generación, recordamos, de los que habían salido en Egipto y habían hecho muchas conquistas. Estaban ahí casi en la ciudad de Jericó, acampando afuera de esta llanura, y estaban listos ya para entrar a la tierra de Canaán. Si nos comprometemos con las cosas del mundo, nos van a esclavizar tarde o temprano. De repente, cuando estaban ya todos listas las tribus, ya con sus armas, y vamos a entrar y vamos a conquistar, llegan dos tribus, Rubén y Gad, y se acercan con Moisés a través de sus representantes y les dicen: espérenos tantito, hemos visto que de este lado del río del Jordán, no en la tierra que Dios nos da, no en la tierra prometida, donde ni siquiera se habían asomado, ni se imaginaban las bendiciones que les estaban aguardando, sino que ellos dijeron: no, de este lado de aquí, en el mundo, hemos visto un fraccionamiento, hemos visto una llanura con muy buena tierra, muy fértil, y nosotros tenemos mucho ganado. Entonces yo creo que nosotros no tenemos por qué cruzar a la tierra de Canaán a ir a pelear contra quién sabe quién, enemigos, sino que queremos, después de toda la tierra que hemos conquistado, que ustedes nos concedan quedarnos aquí de este lado de la frontera del Jordán para poder disfrutar nuestros ganados, para prosperar con nuestros ganados, y ya queremos vivir tranquilos y queremos vivir en paz. Este es un retrato totalmente del egoísmo, es un retrato de la ambición, de la deslealtad y de la falta de consagración. Recordamos que ahí estaban en las llanuras de Moab acampando los judíos, listos para entrar al otro lado. Pero estas dos tribus, junto con otra media tribu de Manasés, codiciaron la tierra que Dios no les había entregado. Sabían que al oriente del Jordán había fertilidad y estaba todo aquello que ellos podrían creer que les aseguraría su futuro. Después de algún tiempo que le mandan a los representantes de estas tribus a Moisés, ellos entonces con todo su corazón deciden no seguir adelante. No querían atravesar el río Jordán para poder entrar y pelear a la tierra prometida. Estas dos tribus eran culpables de tres pecados. En primer lugar, eran culpables del pecado de compromiso, por su deseo de que su herencia fuera de la tierra prometida. En segundo lugar, eran culpables de deslealtad a sus hermanos. Un cristiano desanimado, un cristiano amargado, un cristiano ambicioso contamina a sus demás hermanos que viven cerca de él. En el momento en que nosotros comenzamos a desanimarnos y ya para qué, y no vale la pena, hay cantidad de personas a nuestro alrededor, en nuestra propia familia,
pueden ser nuestros propios hijos, puede ser nuestra propia esposa, nuestro esposo, pero un espíritu desanimado, un espíritu quebrantado no alienta a nadie a seguir peleando. No esfuerza a nadie para poder seguir avanzando. Y esto es deslealtad, porque Dios nos ha llamado a pelear la guerra todos juntos. Y en tercer lugar, era un espíritu, un pecado de falta de consagración. Todo cristiano que se vuelve atrás está abandonando el campo de la batalla y por consiguiente a sus hermanos. Si tú en tu familia te vuelves atrás, no solamente es mi vida, mi egoísmo, ya no quiero pelear, ya no quiero seguir al Señor, sino que estás abandonando el campo de batalla. Esto se llama en la guerra física visible de este mundo, desertor. Y los desertores, ustedes saben, de acuerdo a la ley internacional de la milicia en Ginebra, se estableció desde 1939-40 que cualquier persona que abandonara de un ejército el campo de la batalla era sujeto a la corte marcial y la mayor parte de las veces al paredón de fusilamiento. A los desertores los matan los países. Ahora, esto es importante para que entendamos qué tan grave es el desertar del ejército de Dios. Si nosotros juzgamos a Dios por ser demasiado drástico y demasiado duro en cuanto a muchos de sus juicios, dejemos a Dios y veamos aquí mismo en el campo de la batalla cómo se juzga a los desertores. Y vuelvo a repetir, cualquier cristiano, cualquier familia que se vuelve atrás, no es solamente yo ya no quiero saber nada, sino que no quiero saber nada de ustedes. Peleen ustedes la batalla, no tengo por qué ser leal a ti y no tengo por qué seguir luchando con ustedes. Y esto es algo gravísimo delante de Dios. En el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, se nos hace precisamente esta clase de exhortación. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué se nos exhorta a no perder? Nuestra confianza en Dios. El justo por la fe vivirá. El justo vivirá confiando todos los días en Dios. No dejes de confiar en Dios, amigo, amiga, santo, santo que me escuchas. ¿Qué significa esto? Que hay muchas circunstancias en nuestra vida que nos van a hacer desbaratarnos. Me siento que me desmorono. Yo se los digo continuamente, tenemos ataques nosotros, ¿verdad? Yo en mi vida personal, en los que siento que le digo, Padre, ya me siento sin fuerzas para pelear, me siento muy débil, me siento muy agredido, me siento muy hostilizado. Muchas cosas en mis hijos no están funcionando adecuadamente. Sufrimos los padres por nuestros hijos, nos llora el corazón, se nos parte el alma, se nos parten los sentimientos, las emociones, y sentimos que ya no podemos, sentimos que tal vez hemos luchado en vano, sentimos que a lo mejor no vamos a poder seguir adelante. Y es en ese momento cuando en el Salmo 56 David dijo: en el día que temo, en ti confío. Es precisamente en esos momentos, padres de familia que tienen hijos y que luchamos todos por nuestros hijos y por muchos que aún no han alcanzado ni conocen a Cristo, es en esos momentos cuando debemos más que nunca confiar en Dios. No podemos darnos el lujo de regresar y desertar. No podemos darnos el lujo de quedarnos tirados. No podemos darnos el lujo de seguir 2 o 3 días desanimados, porque vamos a desanimar a nuestros otros hijos, vamos a desanimar a nuestra esposa, vamos a desanimar a nuestros familiares, a nuestros amigos, y esto no es justo para los demás que sí están siguiendo a Dios. Debemos nosotros seguir marchando y seguir marchando, y dijo Cristo: ninguno que pone sus manos en el arado y voltea hacia atrás es digno del reino de Dios. El otro día me puse a investigar la vida de los rancheros que aran el campo, y descubrí que cuando una persona pone las manos en el arado, un campesino, y comienza a surcar la tierra, si vuelve para atrás,
se comienza a salir del camino. ¿Qué quería decir Jesús? Que cualquier cosa en nuestra vida que nos haga voltear atrás, ay, ahí se quedó mi primo tirado, y ay, mi hijito no se quiere levantar, y mi esposa no se quiere levantar, nos hace que nos salgamos del camino, nos desvía de nuestro curso. No podemos traer el pasado y estar volteando hacia atrás y estar volteando lo que hicimos o a lo que pasa o a lo que no se ha conseguido y al mismo tiempo seguir hacia el futuro. No podemos. El pasado está enterrado, el pasado le pertenece a Dios. Yo tengo que estar en el presente luchando, animándome, fortaleciéndome, tratando de acercarme al Señor para poder extenderme y seguir rompiendo y seguir sembrando y seguir en la misión de Dios. Y todas las demás cosas Dios nos las dará por añadidura. No perdáis pues vuestra confianza, porque esta confianza, dice aquí Dios, tiene grande galardón. En otras palabras, Dios nos promete, y lo que ha salido de sus labios, Él nunca lo cambiará. Aquí está escrito, aquí está marcado en las Sagradas Escrituras. Dios nos promete recompensarnos si mantenemos nuestra confianza en Él. A pesar de que lo que atravesemos, a pesar de las tormentas, a pesar de que nos sentimos ahogar, a pesar de nuestros ánimos, si nosotros nos seguimos diciendo alabío, va, yo, yo sigo, y no puedo quedarme ahí tirado, Dios te va a recompensar. ¿Y saben cómo se llama esto en la Biblia? Se llama valientes. Ser valiente, eso es lo que es ser valiente. No voltear atrás, no dejarte desmayar, no dejarte derrotar, no dejar que ninguna circunstancia, por más grande que sea, por más triste, por más desilusionante que hayas atravesado, no permitas que nada impida tu camino hacia el reino de Dios. Sigue marchando, súbete al caballo, ponte el casco, toma la espada y continúa peleando la buena batalla de la fe. Y miren ustedes lo que a continuación dice en Hebreos. Dice en Hebreos 10, versículo 36: porque os es necesaria la paciencia. ¿Por qué tanto golpe? ¿Por qué tanta tribulación a veces? ¿Por qué tantos problemas con los hijos? ¿Por qué tanta incertidumbre con el trabajo? Porque Dios está a través de nuestras tribulaciones trabajando con nuestra paciencia. Trabajando con nuestra paciencia. Dice Romanos 5:3 que las tribulaciones producen paciencia. Y dice en Santiago 1: te dé por sumo gozo cuando a través de diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que en las pruebas está siendo probado? Nuestra fe. Y cuando sacamos 10 de calificación es porque Dios dice: ya no necesito ponerte tantas cargas, porque ya has aprendido a ser paciente. Y como por naturaleza somos impacientes, necesitamos muchísimas cargas en la Biblia, en la vida, para que aprendamos, porque la palabra paciencia significa permanecer debajo del peso, permanecer debajo de una carga. Una persona que aguanta la carga y traigo la carga y sigue caminando y no, ya no aguanto, no, sigue caminando, Dios se la comienza a aflojar hasta que aprendes a caminar con paciencia con Él. Y lo único que produce paciencia en nuestras vidas son las tribulaciones. Dios es tan sabio y Dios es tan perfecto que no nos aflige más de lo necesario. Y cuando tú confías en eso, que lo que tú estás atravesando es lo que necesita tu vida, y lo que yo estoy atravesando es lo que mi vida necesita. Y Dios tiene cuidado de los pájaros, Dios tiene cuidado de las flores, Dios tiene cuidado de las hormiguitas, de las chinches, de las cucarachas. No tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente bien lo que tú estás atravesando en este momento, las pruebas que estás atravesando, tus dolores, tus aflicciones, tus desilusiones, tu desánimo. Todo lo conoce Dios perfectamente bien. Aún no está nuestra palabra en la boca y Él la sabe toda. Y cuando confiamos en Él y no perdemos esta confianza, Él nos recompensa. Y cuando no perdemos la confianza, comenzamos a ser maduros en la paciencia.
No perdáis vuestra confianza, que tiene galardón, porque es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Habiendo hecho la promesa de Dios o la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y esto es lo que le faltó al pueblo de Israel, ese poquito para entrar a Canaán, no lo quisieron aguantar. Y se nos dice, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, si desertara, si te echas para atrás, no vas a agradar a Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque recordamos que cualquier retroceso en la vida cristiana, cualquier deserción en la vida cristiana, cualquiera voltearse atrás, cualquiera ya no quiero, aquí me quedo, todo eso es para nuestra perdición. Nos comenzamos a autodestruir, porque separados de Él nunca podremos hacer nada, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Regresamos a Números y vemos pues que estas tribus estaban queriendo desertar, abandonar el campo de la batalla. No les importaba más que su propia comodidad, no les interesaba más que sus propios bienes materiales, no les interesaba más que su propia felicidad, y no la felicidad de los hermanos, ni de la familia, ni de nadie. Ellos nada más querían vivir a gusto, estar contentos y tener algo que disfrutar. No querían ayudar a los hermanos para pelear por la herencia prometida. Estaban llenos de egoísmo, llenos de ambición, llenos de deslealtad. Solo les interesaba disfrutar las cosas de este mundo. Dios nos advierte en su palabra que cuando nosotros comenzamos a hacer compromiso con el mundo, lo cual nos puede hacer quitar los ojos de la herencia y del reino que Él nos ha prometido, comenzamos a irnos hacia atrás. Hagan de cuenta que es como un huracán que está pasando ahorita por el mundo, fuerte, 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 o como un río. Y tú te has dado cuenta cuando hay inundaciones que la gente se agarra de las ramas de los árboles, o se agarra de un cable, o se agarran de algo, porque la corriente es tan fuerte que si no tienen dónde agarrarse, dónde asirse, la corriente se los lleva. Y así espiritualmente es la corriente del mundo. Es una fuerza invisible, es una fuerza de inmoralidad, es una fuerza de sistemas ideológicos y de filosofías que tratan, ¿qué cosa? De arrastrarnos con la corriente a donde va todo el mundo. Y no tenemos nosotros nada de qué agarrarnos, nada de qué asirnos más que de este libro. Dicen Colosenses, asidos, agarrados de la palabra de Dios. Y tú no puedes soltar este libro en tu vida, ni yo tampoco, y ni sus promesas, ni dejar de meditar, ni de reflexionar, ni de pensar en él, ni de leerlo, ni de estudiarlo todos los días, porque mientras más te sueltes de la Biblia, más la corriente te va a jalar. Lo único que nos puede, mientras pasa esta vida y mientras pasamos de aquí a este reino, al reino prometido por Jesucristo, lo único, nuestra ancla del alma es la Biblia. Y todo está diseñado para arrancar de tu vida, tus familiares, tus amigos, los programas de televisión, las películas, todo está diseñado para tratar de arrancar de nuestra alma y de nuestro corazón la semilla de la fe. Dice en Lucas, cuando Jesucristo comenzó a advertirles, Lucas capítulo 21, a sus discípulos acerca de estos peligros. Lucas 21, versículo 34, Cristo les exhortó con estas palabras. Lucas 21, versículo 34. Mirad por ustedes mismos. En otras palabras, no trates de salvar a tu esposa si no estás preocupándote por tu propia salvación. No estés tratando de salvar a tus hijos si no estás mirando por ti mismo. Cada quien tiene sus propias batallas. Yo tengo mis guerras y ninguno de ustedes va a pelear mis guerras. Son mis guerras, mis batallas. Tú tienes tus batallas
Y no quieras que alguien te pueden animar y te pueden exhortar, pero son tus batallas que tú tienes que pelear. Y tu papi, ni mami, ni hermanito, ni cuñado las van a pelear por ti. Son tus batallas y son mis batallas. Todos tenemos nuestras batallas en la vida con las cuales tenemos que vencer para que Dios se manifieste en cada uno de nosotros de forma individual y particular, y descubramos que podemos ir de victoria en victoria en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que Jesús nos exhorta es: miren por ustedes mismos, comiencen a cuidarse ustedes mismos y no comiencen ya a criticar ni a ver los defectos en los demás. Comienza por tu vida. ¿Qué cosa? Que tu corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez. Cuídense con engordar, porque entonces vienen las enfermedades tremendas. Cuídense de la embriaguez, de abusar del alcohol o las bebidas alcohólicas, y cuídense de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Todas estas cosas a nuestro alrededor están operando: los deseos de la comida, los deseos de las drogas, del alcohol, y además los afanes de la vida. ¿Qué comeré mañana? ¿Y qué haré? ¿Y si se muere mi mamá, qué voy a hacer? ¿Y si se muere mi hermano, qué voy a hacer? ¿Y dónde van a quedar mis hijitos? ¿Y dónde van a quedar mis hermanitos? Y comenzamos a preocuparnos. Preocupar significa ocuparse con anticipación. Pre es antes, ocuparse es vivir haciendo algo. Entonces, preocuparse es ocuparme antes y comenzar a pensar cosas que a lo mejor ni van a suceder. Y ya estarme preocupando de: y si dentro de un mes se muere mi papá, pues no vas a hacer nada con preocuparte ni con no dormir. Y si mi hijo no regresa en 2 semanas, y si no regresa, ¿qué? ¿Tú lo vas a arreglar preocupándote? ¿Tú vas a arreglar en la situación de mañana? ¿Tú crees que tú tienes el control sobre tus circunstancias de la semana que entra o del mismo mañana? Cada día traerá su afán, dijo Jesucristo. No os preocupéis pues por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de...? No significa que no vamos a trabajar, sino simplemente que el control de nuestras vidas está en Dios. Y Dios nos dice: búsquenme a mí primero y mi reino, y yo les doy todas las cosas por añadidura. Entonces, más bien debemos de preocuparnos cuando no estamos viviendo a la luz del reino de Dios y en la palabra de Dios. Pero todas las demás cosas de las que me estoy preocupando, muchas no van a suceder. No va a ser como yo me estoy imaginándome. La imaginación es incontrolable. La imaginación, puede comenzar a pensar que va a caer un meteoro y que mañana van a entrar las arañas en mi casa y me van a comer las arañas enteros, que a mi hijo le va a pasar esto, que a mi hija le va a pasar aquello. Y todas esas cosas que nosotros nos imaginamos o nos comenzamos a pensar no suceden, no van a suceder, y si suceden, no están bajo nuestro control. ¿Y saben ustedes que esto es precisamente la raíz de la brujería? ¿Qué es la brujería y las artes mágicas y el ocultismo? Tratar de usar un poder que no es el de Dios para controlar las circunstancias y controlar las vidas de los demás. Por eso cuando vas con la bruja te dice: te voy a dar una pócima aquí con la cola de un ratón y la cola de un alacrán, etcétera, etcétera, para que esa mujer te ame, para que ese hombre regrese contigo. O sea, esta persona cree que ella tiene el poder de operar en la vida de un ser humano para que esa persona no lo abandone o regrese a él. Esto es la brujería. O sea, le está diciendo: yo tengo control sobre las circunstancias, y el único que tiene control sobre las circunstancias se llama Dios. La reacción pues de estas personas fue tremenda. Regresamos a Números y dice la Biblia que al hacer esta petición, Moisés arde en ira. Versículo 6, Números 32. Respondió Moisés a los hijos de Gadad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Y vean ustedes la palabra que usa Moisés: ¿y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Vemos otra vez que cuando nos volvemos atrás, cuando retrocedemos, cuando comenzamos a decir: ya no puedo, acordémonos que simplemente no somos nosotros nada más los que no podemos, sino que con este desánimo estamos desanimando
a terceras personas. Es interesante la palabra que se usó aquí para desanimar. Es la palabra hebrea, se las voy a deletrear: N de nana, U, W o W, nu. Y esta palabra nu, que se tradujo desanimar, significa rehusarse, prohibir, neutralizar, hacer sin efecto o disuadir. En otras palabras, cuando yo me desanimo, en ese momento me estoy neutralizando. Yo mismo me estoy disuadiendo. Yo mismo estoy dentro de mi propia alma haciéndome sin ningún efecto. En otras palabras, el desánimo nos amarra. Nos amarra. Y es tan contagioso que amarramos a las personas que viven más cerca o conviven con nosotros. Los neutralizamos igual que nosotros, los amarramos igual que nosotros, y al ratito, sin que te des cuenta, ya tienes toda tu familia, tus hijos, tus primos, tus amistades amarrados, desanimados, y no te juntas ya con ninguna persona que confíe en Dios, que te esté echando ánimo, que te esté echando porras y que te está diciendo: levántate, endereza tus rodillas paralizadas y sigamos peleando, hermano, hermana, la buena batalla de la fe. Dios está con nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Mis hijos servirán a Dios, este problema se va a resolver. Estoy ahorita triste, pero mañana vendrá el gozo y la alegría, mañana viene la danza, hoy está la noche, mañana va a amanecer la luz. Y comienzas en tu vida a darte cuenta que si tú no tienes este ánimo para vivir, comienzas a hacer sin efecto el poder de Dios en tu vida. Lo neutralizamos, el poder de Dios. Cancelamos la gracia de Dios, no la gracia salvífica, sino la gracia santificante, que es la que Dios nos da a diario para que podamos hacer su voluntad. Hacemos inoperante las fuerzas espirituales. El desánimo es gravísimo en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque es tan grave que nos lleva a convertirnos en desertores. Imagínense un soldado: no, ya para qué, ya iba 3 días el soldado, y lo ven todos los, ya el rifle, ya para qué, no, allá en Texas, allá en mi tierra, o allá en Aguascalientes, tenía mi ranchito y todo, yo estoy aquí peleando en Irak, o estoy peleando aquí en Alemania, ¿para qué? Y ya comienzas a meterte ese gusanito, y a los 6 o 7 días buscas la oportunidad de escaparte, de salirte del campo de la batalla y de desertar, y de escaparte de la guerra, porque ya no quieres sufrir, porque ya no quieres pelear, porque ya no quieres arriesgar tu vida. ¿Saben que hace muchos años había un dramaturgo inglés llamado William Shakespeare? Y él escribió una obra muy famosa llamada Hamlet. Y en esta obra, William Shakespeare, yo lo considero de los pocos así autores que me gusta leer. Es Shakespeare, fuera de los escritores cristianos, por la cercanía que él tenía del conocimiento del conflicto y la personalidad y la conducta del ser humano. Yo estoy seguro, ¿verdad?, que también él leyó durante mucho tiempo la Biblia. Y en una de sus paráfrasis de Hamlet, Shakespeare dice de esta manera: Hamlet comienza a enfrentar las vicisitudes y los problemas de la vida, y Hamlet se levanta, saca la espada y dice: morir, dormir, no más. ¿Vale la pena luchar contra los dardos de la insultante fortuna, o levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas? Morir, dormir, no más. O sea, este personaje estaba diciendo: vale la pena mañana despertarme y enfrentarme a mi esposa, a mi matrimonio, a los problemas con mis hijos, a los problemas con el trabajo, a los problemas en la iglesia, a los problemas de la inflación. ¿Vale la pena, en otras palabras, seguir viviendo? Ahora, si tú crees que no vale la pena seguir viviendo, dice Hamlet, mátate. Morir, dormir, no más. Pero esas personas que desertan de la vida y que se suicidan, y que abandonan no solamente el campo de la batalla, sino que abandonan esta vida, fíjense, lo hacen por creer que al quitarse la vida ya no tienen diario que levantarse y estar luchando y enfrentar los problemas. Cuando se quitan la vida y despierten, se van a enfrentar a un mundo 1000 veces con más sufrimiento, que se llama el infierno.
Entonces, chiquito, sales de Guatemala y te metes a Guatepeor. No nos queda más que seguir luchando, seguir enfrentando la vida, seguir enfrentando las cosas que vienen contra nuestras vidas con Dios de nuestro lado, porque Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. No tenemos otra opción. La única es quitarte la vida, y te quitas la vida y crees que vas a huir de un mundo de sufrimiento a un mundo de casi descanso. No es cierto. Ahí es donde Shakespeare no conocía la Biblia. Él dijo morir, dormir no más. Él creía que la muerte ahí acababa todo. Y no, la Biblia dice que si tú te quitas la vida, desciendes al infierno. Y ahí mira, los trinches de los demonios van a estar pero más tremendos, de los trinches que te mete tu esposo, y de los que te meten tus hijos, y de los que nos meten las amistades, y de los que nos meten las desilusiones y todo lo que estamos pasando. Estamos pasando un mundo hostil, un mundo de tinieblas, pero no podemos desanimarnos, amados santos. No podemos darnos por vencidos, no podemos neutralizar el efecto de Dios en nuestras vidas. Tenemos que seguir confiando en Él, y para que podamos seguir confiando en Él, yo no tengo las fuerzas de seguir confiando en Él. Repito, yo me siento desmayar, me siento caer, me siento que ya no puedo, pero ahí es, en ese momento, cuando creemos que ya no podemos, que ya no lo hacemos, no es para meterme un chocho, para agarrar un martini, para agarrar una droga. Ahí es, en ese momento, cuando tengo que descubrir que Dios es real, que Él existe, que Él en ese momento es precisamente cuando temo, cuando Él me quiere abrazar. Es ahí donde Dios se quiere manifestar a nuestra vida, donde Dios nos quiere decir: ya ves que soy real. En tus momentos más depresivos, en tus momentos de más angustia, dame chance, permíteme, dice el Señor, mostrarme a ti y enseñarte que yo soy la fortaleza de tu corazón, que los que esperan en mí tendrán nuevas fuerzas, que vas a correr y te vas a sentir que, Dios mío, ¿cómo puedo seguir tantas fuerzas para seguir viviendo? No son mis fuerzas, vas a acabar a aprender, son las fuerzas de Jehová en mí. No es que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y ahí es cuando comenzamos a descubrir nuestra profunda necesidad de no separarnos de Él. Separados de Él, nada podemos hacer, nos lleva la corriente. Moisés les exhorta, versículo 7, que por qué desanimaban a los demás, y les recuerda que sus padres hicieron lo mismo. Cuando en Cades Barnea, recordaremos, llegaron, y entonces Moisés manda 2 espías para espiar la tierra de Canaán. Fueron los espías y vieron todo, vieron la tierra fructífera, unas uvas grandísimas, casi gigantes, unos melones, unas sandías, unas manzanas, duraznos. Era una tierra maravillosa donde fluía la leche y la miel, pero al mismo tiempo había gigantes, como de 350 metros de estatura, los hijos de Nepilim y de Anac, de los amalecitas. Y entonces 2 de ellos, Josué y Caleb, vieron a los gigantes y no les hicieron caso. Pero los otros 10 espías no vieron la fruta, no vieron las uvas, no vieron las manzanas ni los duraznos, no vieron las bendiciones, vieron los problemas, vieron los obstáculos, vieron los montes. Y regresaron con el pueblo de Israel, y esos 10 que vieron a los gigantes y no vieron las bendiciones, desanimaron al pueblo. No, está muy difícil ser cristiano, estoy muy desanimado, nunca me ha ido bien, nunca he prosperado, nunca he pasado al otro lado. Y contagiaron a toda la generación que había salido de Egipto con el desánimo, los desalentaron. Pero Josué y Caleb dijeron: no, hermanos, no es así. Nosotros no vemos a los gigantes, vemos al Dios que es más alto que los gigantes. Y Dios con nosotros nos hace gigantes, y a los gigantes los hace langostas. Dios contigo te hace cambiar tu perspectiva. Dios contigo, no mirando los problemas que tienes, ni los montes que tienes, ni los obstáculos que tienes, sino ve a Dios
Y cuando tú ves a Dios, te elevas, Él te sube. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo. Haz de cuenta que es un ejército y tenemos enemigos. Y córrele, córrele que te alcanzan, córrele. Y llegas a la torre que es Jehová y dice, ¿qué hace Jehová? A Él alzará el justo y su nombre será protegido. Al llegar a Dios, Él nos alza, nos eleva para que hagamos hacia el mundo. Cuando tú vas a un avión, ves a todos, a los trailers, a las personas como hormiguitas, chiquitititos. ¿Por qué? Porque mientras más alto, más chiquitos se hacen las cosas. Y lo mismo pasa espiritualmente. Cuando estamos con Dios y vivimos en oración con Dios y fortalecidos con Dios y energetizados por Dios, vamos a comenzar a ver las cosas. Ya no nos bajamos a la perspectiva de las cosas y vemos los gigantes, sino que nos vamos arriba de los gigantes, y desde arriba los gigantes parecen hormigas. Ese problema que dices, ay, no puedo, ya no puedo. Súbete arriba de los problemas, pégate a Dios y deja que te levante Dios, que te dé nuevas fuerzas, y vas a ver tus problemas como hormigas. Y si tú no tienes esta visión, porque se necesita visión y esta perspectiva, vas a desalentarte y a desanimar a los que están junto a ti. Ahora noten ustedes, para terminar, lo que les dice Moisés. En el versículo 11, Dios prometió que estas personas desertoras, que se echan para atrás, apóstatas, en otras palabras, no verán los varones de 20 para arriba la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto, y aquí está la clave, no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb hijo de Jefones, Eneseo, y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Esta palabra perfectos, la palabra hebrea male, así como suena con neme de malo, male, significa completo y maduro. ¿Qué es lo que a muchos cristianos les ha impedido comenzar a experimentar las promesas de Dios, la paz de Dios, la victoria con Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la fortaleza de Dios? La inmadurez. La inmadurez. Mi esposo y yo comentábamos el otro día, cada semana, tal vez cada día, vemos por todos lados, ¿verdad, hermanos? Y no se imaginan la cantidad de hermanos que vemos, que conocemos hace 5, 10, 15 años y que no cambian. Mujeres que son las mismas chismosas, murmuradoras, argüenderas, que siguen quejándose de todo, que a todo mucho le echan bronca, que critican a los pastores, que critican a sus líderes. Mujeres que tienen 10, 15 años en el evangelio, hombres que tienen 10, 15 años en el evangelio, siguen con sus ojos llenos de adulterio, no pueden ver a una mujer si no la desvisten con los ojos. Personas que no han madurado, y por eso son así de criticones, así de adúlteros, así de inmorales, así de murmuradores, porque jamás han podido entrar a la tierra prometida. Jamás podrán participar de las bendiciones de Dios. O sea, son personas que nunca han aprendido a descansar en Dios. ¿Y qué es lo que te hace alcanzar la madurez? Terminamos con Hebreos capítulo 5, donde se nos explica claramente las consecuencias de la inmadurez. Increíble que de 2 millones de personas en el desierto, solo 2, Josué y Caleb, alcanzaron la madurez. ¿Y qué es la madurez? ¿Qué es la madurez de acuerdo a Números 32? A Josué y a Caleb se les llama maduros. ¿Qué es la madurez? La madurez es cuando ya no vemos los problemas y los obstáculos de la vida, porque aunque los tenemos enfrente, ya la madurez nos hace ver más arriba a Dios. ¿Quién es un cristiano maduro? Un cristiano que ya no se desalienta. Claro que el desaliento viene muchas veces a nuestras vidas, pero no te quedas ahí, o sea, no nos domina el desaliento. Es un cristiano, claro que tenemos temores y estamos rodeados de tribulaciones, pero no desesperados. Perseguidos, mas no angustiados ni desesperados. Derribados, mas no destruidos.
Entonces todas estas emociones las vamos a seguir experimentando. Hay 1000 cosas diario y cada semana que son ocasiones para desalentarnos y desanimarnos. Pero el cristiano maduro está tan fortalecido en el Señor y tiene tanta confianza en Dios que ya no ve ese problema como un problemota gigante y se derrumba y se desmaya y ya no puedo y ahí se queda, sino que es precisamente su madurez la que lo hace elevarse arriba de las circunstancias, porque tiene sus ojos puestos en aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Esta es la madurez, cuando ya comienzas a ver la vida desde la perspectiva de los ojos de Dios. Dice en Hebreos 5 versículo 12: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, todas estas personas inmaduras que tienen ya cronológicamente 10, 15 años en Cristo, ya no puedes llegar y te voy a enseñar Apocalipsis, te voy a enseñar Hebreos, te voy a enseñar el libro de Ezequiel. Y son las personas que te dicen: ¿y por qué si Dios permite el mal? ¿Y por qué no entiendo la predestinación? Y quieren comenzar a tener respuestas a problemas teológicos profundos, porque se creen intelectuales y porque creen que es un obstáculo. Si no tienen la respuesta de un problema de la Biblia, ya no siguen a Dios, por su inmadurez. Por su inmadurez. Pero Dios nunca le va a revelar a nadie sus secretos, ni los misterios de la teología, ni las cosas que sobrepasan la capacidad finita humana para su comprensión, más que a los niños. Te alabo, Padre, Dios de los cielos y la tierra, Mateo 11, 21 en adelante, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y de los físicos cuánticos y de los matemáticos y de los astrólogos y de los de ciencias políticas y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. ¿Qué es un niño? La persona que humildemente se deja enseñar. ¿Te imaginas un niño de 4 años con su maestro? ¿Y por qué el 1 y no el 2? A ver, maestra, ¿y por qué es I love you y no you love me? Oye, mira, ¿sabes para acá? Mira, ven para acá, chamaco rapaz, cuerpo de renacuajo. ¿A qué vienes aquí a la escuela, chamaquito? ¿Tú crees que yo, o sea, tú crees que tú sabes más que yo? Con esa actitud que tú tienes, Pepito, no te voy a poder enseñar. Porque en primer lugar no sabes ni siquiera restar, y me estás preguntando que por qué no entiendes la raíz cuadrada. Entonces un niño no tiene esa reacción ni esa actitud. Un niño llega y se sienta y si lo programas y eres budista, lo haces budista. Si eres ateo, lo haces ateo. Si eres inmoral, lo haces inmoral. Porque están frescos. Su disco duro no tiene softwares, no tiene programas, y son programables. Tu problema es que tienes tantos programas que cuando viene el programa, el software de Dios, que es la Biblia, y Dios quiere meter su programa, tus programas anteriores está tan envirulado que lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. A todos estos hermanos, a todos estos brodis y sisters, a todas estas personas no se les puede enseñar las cosas profundas de Dios, porque son inexpertos. Pero el alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? En el griego la palabra es teleios, teleios. Y es interesante, cuando Cristo muere en la cruz, dice una palabra, teletastai, que se tradujo consumado es. Y esa palabra teletastai viene de la raíz teleios o teleia en el griego, que significa maduro, completo, terminado. Cuando Jesús muere en la cruz, Él en su humanidad alcanzó el máximo nivel de la madurez, al llegar al grado de dar su vida por aquellos que le comenzaron a seguir. Una persona madura se caracteriza, en segundo lugar,
porque ya no se interesa en su propia vida. Es una persona que ha aprendido a vivir por los demás, a servir a los demás y no que los demás lo sirvan a ella. ¿Por qué tiene esta actitud? Porque puede decir teletestai: he llegado a la compleción, a la totalidad, y estoy verdaderamente elevándome a la estatura de un varón perfecto. Finalmente Moisés, regresamos a Números, los exhorta y les dice en el versículo 15: si ustedes dejan a Dios, si ustedes se vuelven en pos de Él, en otras palabras, si ustedes desertan y lo abandonan, Él volverá otra vez a hacer ¿qué cosa? A dejaros en el desierto, como lo hizo con sus padres. ¿Cuál es tu opción en esta vida, amado santo que me escuchas? O sigues peleando la buena batalla y te levantas en esta mañana y le confiesas a Dios tu desánimo, tu apatía, tu flojera, tu desaliento, que has comenzado sin que te des cuenta a infectar muchas vidas. O Dios te va a dejar tirado en este desierto que es la vida. Y saben que el desierto, ¿verdad?, se caracteriza por tener una vida inhóspita, donde no hay agua, donde no hay absolutamente nada. Y Jesús dijo: el mundo es un desierto que no tiene nada que ofrecerte. Cualquiera que beba de esa agua, de esa falsa agua contaminada que el desierto nos da del mundo, volverá a tener sed. Pero el agua que yo te doy, espérame, tal vez hoy en la tarde voy a cumplir la promesa que te hice. Tal vez mañana vas a ver en tu hijo ese sueño y esa esperanza que tú tenías. Tal vez la semana que entra ya se resuelve tu problema del trabajo. Tal vez pasado mañana tu hija va a regresar a casa. Pero no te desalientes, hijo mío. Y repitamos todos lo que dijo en el Salmo 27 el rey David: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyere. ¿Qué fue lo que le hizo a David no desmayar? Seguir creyendo. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré las promesas de Dios en la tierra de los vivientes. Aliéntese y esfuércese tu corazón si espera en el Señor. Oremos. Padre, gracias por el aliento que infundes a nuestra alma, abatida, muchas veces desalentada, desanimada. Porque tú te acuerdas de nuestra situación, Señor, que somos polvo. Somos seres humanos frágiles, sujetos a todas las decepciones, desilusiones, experiencias emocionales negativas que nos rodean todos los días. Gracias, Padre, porque te acuerdas que somos polvo y por eso has engrandecido tu misericordia sobre los que confían en ti. Porque el que retrocediere no agradará a Dios. El reino de los cielos le llama desertores espirituales, que abandonan el campo de la batalla por cobardía, por su inmadurez, porque no han querido seguir creciendo, no han querido pagar el precio. Se les ha hecho demasiado sufrir. Cuando consideremos a Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esfuerza y alienta tu corazón, oh alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabar. Mirad cuán grande y maravilloso son las cosas que Dios tiene para los que esperan en Él. Este pobre clamó a Jehová y Él oyó y nos libró de todas nuestras angustias, de todos nuestros temores, porque Él tiene compasión de nosotros. Él se compadece de nosotros
como un padre de sus hijos, porque ha engrandecido su misericordia, porque es más alta que los cielos. Oh Padre, eterno Dios del cielo y de la tierra, trae en esta mañana paz a tus hijos. Consuela a tus hijos y a tus hijas desalentadas, desanimados y desanimadas. Les has hablado en esta mañana fuertemente, diciéndoles: no regresen, no vuelvan atrás, no te quedes tirado en el camino. Levántate, hijo de Dios, hija de Dios, soldados de Jesucristo, que la victoria es nuestra. Considerar a aquel varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, que todo lo hizo por amarnos y por dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Oh Dios, bendice a tu pueblo en esta mañana con tu paz. Bendice en esta mañana a tu pueblo con ese aliento, esa fuerza, esa energía que todos necesitamos para levantar nuestras alas como las águilas, elevarnos arriba de nuestras circunstancias, volar más alto que nuestros problemas y mirar todas las cosas no desde la tierra, sino desde donde tú estás, Jesús, sentado a la diestra de tu Padre, viviendo para interceder por nosotros. Bendito seas, Hijo de Dios, por habernos dejado este ejemplo de perseverancia, de valor y sobre todas las cosas, que por eso te dio tu Padre un nombre que es sobre todo nombre. Te exaltó hasta lo sumo, porque os es necesaria la paciencia para que puedan recibir la promesa de Dios. En esta mañana también tal vez haya personas, ustedes que nos ven por la televisión, que aún no tienen a Jesucristo en su corazón. Yo te invito en esta mañana a que vengas a la cruz, a que le entregues a Jesucristo tu vida, a que le confieses tus pecados, tu desaliento, tu desánimo, tu cobardía, y vengas a la cruz y recibas en Él el perdón de los pecados y la santificación y la vida eterna. Las personas que esta mañana quieran invitar a Cristo a sus vidas por primera vez, ahí desde tu lugar dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, estoy desilusionado, estoy cansada. Tal vez te puedo decir: estoy harto de vivir, y yo sé que no tengo otra opción más que tú, porque no me quiero quitar la vida, porque sería la cobardía más grande que hiciera. Jesús, vengo a ti a que me des fuerzas. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Te pido que me perdones y que me laves. Confieso que he pecado contra ti y que no hay esperanza en mi vida fuera de ti, Jesucristo. Por eso vengo y abrazo tu cruz en esta mañana para decirte: ten misericordia de mí. Te invito a mi vida como mi Señor y mi Salvador, y ahora sé que ya no voy a volver a sentirme de esta manera, porque cuando me sienta habrá esa fuerza tuya espiritual que me infundirá aliento para no desertar jamás y seguir hasta el fin de mi vida, para que después de la muerte yo pueda ver con mis ojos, con mis propios ojos y en mi propia carne, glorificada tu gloria por los siglos de los siglos. Amén.